de repaso se puede incorporar cualquiera de los estudiantes pertenecientes a los diversos grupos. El coordinador es el licenciado José Mauricio Calle Ramírez, modalidad a distancia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Bueno, aquí tiene la fecha de lunes, pero se desarrollará el día de ahora. Para esos contenidos propuestos, en este caso, lo primero que coloqué acá es repasar lo que es la definición de producto vectorial, porque es lo último que aparece en el material. Recuerden que en el examen les van a evaluar todo el material que comprende la unidad 1, el material completo. Ahí va lo que son vectores, suma de vectores, resta de vectores, producto interno o producto punto, producto por escalar, vectores paralelos, ortogonales, producto vectorial, triple producto vectorial. Entonces yo les sugiero que lean todas esas definiciones y repasen los ejercicios tanto de la tarea que entregaron como los que se han desarrollado en las tutorías, ya sean de repaso o las tutorías. Ahí están grabadas las tutorías y están los links. Pueden repasarlo y cualquier duda que tengan al respecto de algún ejercicio que se desarrolló ahí, podemos verificarlo antes del día del examen para que puedan tener claros todos los conceptos que les van a evaluar. Entonces vamos a comenzar con lo que es el producto vectorial. En la tutoría 2 lo definimos, pero vamos a repasarlo. Para dos vectores A y B, en una referencia del espacio se define el producto vectorial como A cruz B igual a la terna. Si se fijan, es terna porque tiene tres elementos, acá está separado por coma. El primer elemento de la terna va a ser A2 por B3 menos A3 por B2. Este A2 sería el segundo elemento de la terna de A por el tercer elemento de la terna de B menos el tercer elemento de la terna de A por el segundo elemento de la terna de B, coma, este sería lo que es el primer elemento de la terna A cruz B, o del vector A cruz B. El segundo elemento estaría menos, y entre paréntesis tenemos el producto del primer elemento de A por el tercer elemento de B menos el tercer elemento de A por el primer elemento de B, coma, y el tercer elemento sería el primer elemento de A por el segundo elemento de B menos el segundo elemento de A por el primer elemento de B. Ahora bien, geométricamente el producto A cruz B es un vector que es paralelo, es ortogonal tanto a A como a B, es decir, forma un ángulo de 90 grados con respecto a A y con respecto a B. Ese sería el vector A cruz B. Recordemos que el producto cruz no es conmutativo, es decir, A cruz B es diferente a B cruz A. De hecho, A cruz B es igual a menos B cruz A. Es decir, la dirección del vector resultante depende del orden en que realicemos el producto cruz. Siempre eso es sería independiente al hecho de que el vector resultante es ortogonal tanto a A como B. No nos importa si es positivo o negativo. Si nos pidiese encontrar un vector que sea ortogonal a A y a B, no importa el orden en que lo realicemos, porque el resultado siempre va a ser un vector que es ortogonal a A y a B. Lo que va a cambiar es el sentido, la dirección, perdón, del vector resultante en este caso. A partir de esto se puede saber que si A es igual a 0 o B es igual a 0, entonces el producto de ellos dos es 0. Eso lo podemos ver de forma inmediata en la definición. Fijémonos en la definición. Acá nos dice, vamos a suponer que A es 0 y B es diferente de 0. Uno de los dos vamos a suponer que es 0. En este caso vamos a suponer que es A. Si A es 0, quiere decir que todos los elementos de A son 0, ¿verdad? Entonces este A2 es 0 y este A3 es 0. Aquí voy a tener 0 por un número menos 0 por otro número y el resultado va a ser 0. Ahora fijémonos en la segunda componente. A1 es 0 por B3 menos 0 por B1 nos va a dar 0 menos 0, y este menos sería menos 0, que eso es igual a 0 positivo, y ya llevamos dos elementos, 0, 0, el tercer elemento 0 por B2 menos 0 por B1 nos da 0 menos 0. Entonces en la tercera componente tenemos 0, es decir, si A es 0, el producto de A cruz B, aunque B sea distinto de 0, va a ser 0. De igual forma,
Si suponemos que b es 0 y volvemos a hacer lo que hemos hecho anteriormente, vamos a llegar a que también es 0. Por eso nos dice que a partir de la definición podemos saber que si uno de los dos es 0, entonces el producto cruz va a ser 0. Eso es de forma inmediata. Ahora bien, lo cual implica que A es paralelo a B. Es decir, si queremos probar que dos vectores son paralelos, uno de ellos es 0, el producto cruz. Si el producto cruz es 0, entonces A es paralelo a B. El recíproco también es cierto. Es decir, aquí estamos suponiendo que uno de los dos es 0, entonces si el producto es 0, si uno de los dos es 0, entonces el producto siempre va a ser 0. Y eso implica que A es paralelo a B. Ahora, recíprocamente se tiene de que si el producto es 0, entonces A es paralelo a B. Notemos que aquí, en este caso, en el recíproco, no necesariamente el producto, uno de los dos vectores es 0. Es decir, arriba suponemos que uno de los dos es 0 y el producto nos da, entonces el producto nos da 0. Acá no, aquí el producto nos da 0, entonces A es paralelo a B. Es decir, A es paralelo a B, pero no necesariamente uno de los dos es 0. Bien, si decimos que un vector es paralelo a otro, entonces ese vector puede ser escrito como r veces el otro. Es decir, un escalar multiplicado por un vector nos daría, por el vector A nos da el vector B. Y si un vector se puede escribir de esta forma, entonces uno es paralelo al otro. Notemos aquí que lo que estamos haciendo es que todas las componentes de A son múltiplos de las componentes de B. Y si son múltiplos, entonces son paralelas. Eso es lo que nos está diciendo de forma intrínseca. No sé si tienen preguntas hasta acá al desarrollo de la definición. Pueden hacerla, porque la idea es que vaya quedando claro y no vamos a estar con dudas. Bien, vamos a continuar. Pasamos ahora al primer problema propuesto. Aquí nos dice que encontrar dos vectores de magnitud 5. Se fijan que acá nos está dando, en la lectura que llevamos, acá nos está dando que quiere dos vectores que tengan norma 5. Magnitud es la longitud de cada vector. Entonces dice encontrar dos vectores de longitud 5 en el plano XY perpendiculares al vector 4i menos 3j. Ahora bien, fijémonos que el vector, vamos a llamarle vector A, al vector que nos da 4i menos 3j. El vector A sería igual al vector de componentes 4, menos 3, es decir, el 4 del i y el menos 3 del j. Sería el vector A. Ahora debemos encontrar un vector B y un vector C, porque nos pide dos vectores, tal que el producto punto con el vector A sea 0. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque aquí nos dice que sean perpendiculares y sabemos que dos vectores son perpendiculares cuando el producto interno es 0 o el producto punto es 0. Entonces de ahí, de esta información sacamos lo que tenemos que hacer, es decir, tenemos que buscar el vector B tal que A punto B sea igual a 0 y el vector C tal que A punto C sea igual a 0. Ahora bien, vamos a decir que B es igual al vector que tiene componentes x1 y y1 y vamos a realizar lo que es el producto interno. Tenemos el vector A que es 4, menos 3 y el vector B que es x1, y1. Aplicando la definición de producto interno tenemos que esto va a ser igual a 4 por x1 más menos 3 por y1 y eso igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque aquí estoy asumiendo de que son ortogonales o perpendiculares, es decir, aquí estoy asumiendo que al realizar el producto interno eso me va a dar 0. ¿Por qué lo asumo de esta forma? Porque si esto es cierto, entonces B va a ser ortogonal a A, que es lo que me está pidiendo que debe cumplir cada uno de los vectores. Entonces se me forma esta ecuación que tengo acá. Despejando, si paso 3y1 para este lado, pasa a sumar y me queda que 3y1 es igual a 4x1.
Luego paso el 3 a dividir y me queda que y1 va a ser igual a 4 tercios de x1. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que me quede un número entero acá? ¿Quién tiene que ser x1? Tiene que ser 3, para que se me simplifique con el 3 del denominador y me quede el número entero 4. Entonces por eso yo digo que si x1 es igual a 3, entonces y1 vale 4. ¿Se fijan? Si sustituyo el 3 acá, se simplifica el 3 y me queda el 4. Y entonces el punto B va a ser igual al vector 3,4, es decir, el componente es x1, y1, x1 vale 3 y y1 vale 4. Ahora bien, vamos a hacerlo exactamente lo mismo, pero con el punto C. Si lo desarrollo y digo que C es igual a x2, y2, si se fijan, el desarrollo de toda la hipótesis va a ser exactamente el mismo, solo que yo voy a tener que y2 va a ser igual a 4 tercios de x2, que es lo que tengo acá. El desarrollo es exactamente el mismo. Ahora bien, para que me quede entero, el otro valor que yo le puedo dar a x2 acá es menos 3. Ya le había dado el valor de 3, ahora le doy el valor de menos 3. Si simplifico 3 con 3, me queda 1, menos 1 por 4 sería menos 4. Entonces y2 valdría 4. Entonces mi segundo punto C sería el vector menos 3, menos 4. Ahora bien, ya tengo dos vectores que son ortogonales al vector A, que es lo primero que me pide. Lo segundo que me pide es que sean perpendiculares o ortogonales. Ya encontré que es el vector 3,4 y el vector menos 3,4. Ahora tengo que ver que tengan magnitud 5, perdón. Si no tuviese magnitud 5, yo tendría que encontrar siempre la norma de B. Vamos a hacerlo primero aquí con la norma de B. Sería igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. En este caso me da 9 más 16, 25. Raíz de 25 es 5. En este caso, por simple casualidad, la magnitud que me pedía es exactamente la que he encontrado. Si no fuese así, tendría que hacer el vector unitario y luego jugar con los resultados para ver de qué forma llego a que sea de magnitud 5. En este caso no tengo la necesidad de hacerlo porque de una vez, si se fijan, el vector C también, menos 3 al cuadrado es 9 y menos 4 al cuadrado es 16 positivo. El resultado siempre es 25 y la raíz de 25 es 5. En este caso no necesité hacer eso. Aquí traté de representarle gráficamente cómo quedaría en el plano XY. El vector que ven en rojo, el vector U, sería el vector A que yo tengo acá, que tiene componentes 4, menos 3. Si se fijan, es este vector rojo, 4, menos 3. Y los dos vectores que yo he encontrado, que son los vectores B, 3,4, y C, que es menos 3, menos 4, serían, este sería el vector B y este sería el vector C. Y si se fijan, ambos son ortogonales al vector A, que era el que me daba el ejercicio. Y aparte de eso, ambos tienen magnitud 5. Ya vimos que la norma de los dos vectores es 5. Con eso tenemos completo lo que es el problema 1. No sé si tienen alguna duda con respecto a este problema. Podemos verificarlo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta. Ajá. Al momento que le da un valor a la X, tiene que ser para que la fracción se me convierta en un entero. Sí, es que en este caso yo lo hice por comodidad. Ahí le podría dar cualquier cualquier valor. Imagínese que no le diera un valor entero. Entonces este vector B siempre sería perpendicular al vector
A, pero sería o más pequeño o más grande. Sí. Es decir, eso depende de los valores que le dé. Yo en ese caso, por comodidad, para trabajarlo con enteros y no con fracciones, le di valores que me dieran como resultado números enteros en ambos casos, tanto para el valor de X como para el valor de Y. Ok. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente problema. Nos pide demostrar que un escalar multiplicado por el vector A más otro escalar multiplicado por el vector B va a ser igual a multiplicar los escalares y luego eso por el producto cruz de AB. Es decir, si yo tengo un escalar por el vector A cruz otro escalar por el vector B, eso va a ser igual a multiplicar los escalares y luego eso multiplicarlo por el resultado del producto cruz de AB. Esto lo vamos a utilizar más adelante para la resolución de otra demostración, por eso lo incorporé. Bien, fijémonos, aquí vamos a partir del hecho de que el vector A tiene componentes x1, y1 y z1. Y el vector B tiene componentes x2, y2 y z2. Entonces el vector C por A va a ser C por x1, C por y1 y C por z1. De igual forma, para el vector RB va a ser igual a R por X2 más R por Y2 más R por Z2. Ahora bien, el producto cruz de A cruz B lo tenemos definido de esta forma, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. La segunda componente de A por la tercera componente de B menos la tercera componente de A por la segunda de B es la primera componente. Ahora bien, ¿quién sería la primera componente del vector A? Sería C por X1, ¿verdad? Y eso iría por la tercera del vector B, que era R por Z2, que es lo que tenemos acá. Menos, tenemos la tercera componente de A, que es C por Z1, por la segunda componente de B, que es R por Y2, coma, y así sustituimos cada uno de los elementos. Si se fijan acá, menos, aquí sería la primera componente de A, por la tercera componente de B, menos la tercera componente de A por la primera componente de B, y aquí sería la primera componente de A por la segunda componente de B menos la segunda componente de A por la primera componente de B. Ahora bien, ya tenemos esos productos. Recordemos que aquí X1, Y1 y Z1 son números reales. De igual forma X2, Y2 y Z2. R y C también son números reales. Por lo tanto, yo puedo acá asociar. Se fijan, aquí tengo una multiplicación. CY1 por RZ2. Aquí yo puedo asociar R con C y asociar Y1 con Z2. Eso porque todos estos son números reales. Los números reales son asociativos y son conmutativos. Entonces de esta forma yo los puedo asociar y los realizo en cada uno de los elementos. Si se fijan acá también tengo C por Z1, R, Y2 multiplicando. Puedo asociar Z con R y dejar C con R y dejar Z1 y Z2, y de igual forma acá puedo asociar también Z con R y dejar X1 Z2 aquí también, y me queda Z1 X2 y así sucesivamente. Una vez que tengo yo eso asociado, yo puedo sacarlo. Recordemos que este completo es una terna, es decir, es un vector que tiene tres componentes: componente en X, componente en Y y componente en Z. Y por definición, si hay un número multiplicando por todas las componentes, yo puedo sacar ese número de afuera del vector. Si se fijan, aquí tenemos C por R multiplicando a cada una de las componentes. Si yo saco acá el factor común de la primera componente, va a ser CR, porque está en los dos miembros que se están restando. De igual forma acá puedo sacar también factor común C por R, y acá entonces C por R nos fijamos que está multiplicando en las tres componentes del vector resultante del producto cruz que estamos realizando.
Entonces una vez que lo saco como factor me queda y1z2 menos z1y2 menos x1z2 menos z1x2, x1y2 menos y1x2. Y si se fijan, ¿quién es y1? La segunda componente de A. Fijémonos en la definición de producto cruz, la segunda componente de A. Acá está y1. ¿Quién es z2? Es la tercera componente del vector B. Y si nos ponemos a revisar cada uno de esos productos, vamos a darnos cuenta que lo que tenemos acá, escrito acá, no es nada más que la definición del producto cruz de A cruz B, expresada en términos de sus componentes, ya reemplazada. En ese caso, aquí tendríamos lo que es C por R multiplicado por el producto cruz de A cruz B. Y ahí hemos demostrado que si tengo dos escalares multiplicando a los vectores y el producto cruz de ellos, yo puedo sacar los dos escalares y eso multiplicarlo por el producto cruz de los vectores. Con eso tenemos completo lo que es la demostración del problema 2. No sé hasta ahí si hay alguna duda. No, de mi parte ahí sí quedó bastante claro, licenciado. Bien. Bien, pasamos al problema 3 entonces. El problema 3 nos pide demostrar que el producto cruz de U más B con U menos B es igual a menos 2 por el producto U cruz B. Este problema en el material aparece sin el menos, pero ese es problema de digitación. Aquí es 2 positivo. Ya vamos a ver de dónde sale. Primero nos damos un vector W. Digamos que el vector W va a ser igual a la primera pareja que tenemos acá, que es U más B, para que nos quede W cruz U menos B. Aquí tenemos de donde partimos, que es de este lado, para llegar al otro. Cuando tenemos igualdades, generalmente para demostrarnos partimos de un lado y desarrollamos siempre mediante definiciones y pasos lógicos a forma de llevarlo lo que tenemos al otro lado. Eso lo pudieron evidenciar con el ejercicio 5 de la tarea, que era una igualdad. Todas las demostraciones que les piden probar igualdades se van a tomar un lado y van a partir de ese lado, y con aplicación de definiciones y procesos lógicos tienen que llevarlo al otro lado. Pueden partir de los dos lados como gusten. En este caso vamos a partir del lado izquierdo, U más B cruz U menos B. Eso es igual a W cruz U menos B, porque dijimos que W era igual a U más B. Entonces eso va a ser igual a W cruz U menos B. Por definición tenemos que esto va a ser igual a a W cruz U menos W cruz B. Eso por definición. Es decir, W cruz U menos B va a ser igual a W cruz U menos W cruz B. Ahora bien, esto va a ser igual. Aquí vamos a sustituir ya el W. Si se fijan, este paso de hacer W así solo lo utilizamos para poder aplicar la definición y poder distribuir el elemento sobre los dos que ya teníamos, porque no hemos visto definiciones donde tengamos que distribuirlos 2 a 2. Solo tenemos uno distribuido en otros dos elementos. Por eso fue que hicimos este argumento del W. Ahora sustituimos lo que equivale al valor de W, que es U más B. Nos va a quedar U más B por U menos U más B por V. Si se fijan, aquí aplicamos exactamente la misma definición, pero por el lado izquierdo. Aquí me va a quedar U cruz U más B cruz U menos, y aquí me va a quedar B cruz U, U cruz B, perdón. Aquí era más, pero como el menos de acá me está afectando toda la distribución, me va a quedar menos. Por el más por menos, menos. Entonces me queda B cruz B. Ahora bien, sabemos que B cruz B es 0 y que U cruz U es 0. El producto cruz de dos elementos que son paralelos es 0. Eso lo vimos en la definición. Aquí U es exactamente el mismo U, pero se puede decir que son paralelos. Entonces el producto cruz de ellos
va a dar 0, tanto para B cruz B como para U cruz U. Entonces me va a quedar únicamente lo que es B cruz U menos U cruz B. Ahora bien, fijémonos acá. Dijimos que el producto cruz no era conmutativo. Pero si yo tengo A cruz B, yo puedo escribir eso como menos B cruz A. En este caso, yo tengo U cruz B cruz U, perdón. Si yo lo intercambio, es decir, si lo conmuto, le tengo que agregar el signo menos anteponiéndolo. Entonces, esto se me convierte en menos U cruz B. Y este solo lo bajo. Aquí sería menos U cruz B, que eso es menos 2 veces el producto cruz de U con B. Y ahí hemos demostrado lo que nos pedía el problema 3. No sé si hay dudas sobre este problema. La igualdad de W. Vaya. Aquí estamos suponiendo que W es igual a la suma de U más B. Es decir, eso lo hago para yo poder reescribir esto y tener únicamente que distribuir un término entre la resta de dos vectores. Si se fija, aquí le asigné el nombre de W a la suma de estos dos vectores. Es decir, si yo parto de este lado de la igualdad, U más B cruz U menos B va a ser igual a W, ya que W yo dije que era U más B cruz U menos B. Es decir, yo reemplazo el valor de W, que es U más B, acá. U más B, en lugar de U más B yo coloco W. Eso lo hago para poder distribuirlo mediante la definición y no cree confusión a la hora, porque podría hacerlo de forma directa, pero si se fijan, como no tenemos una regla asignada para hacer ese tipo de distribuciones, es conveniente manejarlo como una tercera variable, que es lo que se ha hecho acá. No sé si con eso solvento la duda. Bien. Si no hay más dudas, vamos a continuar con lo que es el desarrollo del problema 4. En el problema 4 nos pide, bueno, nos da la medida en radianes del ángulo que está entre el vector U y el vector B. Nos dice que es igual a pi sexto, es decir, al unir el vector U con el vector B por su punto inicial, obtengo lo que es el vector pi sexto. Sí, por conveniencia. En ese caso es por conveniencia, solo para poder utilizar la definición de distribuir un elemento en la resta o la suma de otros dos. Bien. Nos dice que al unir el vector U con el vector B por su punto inicial, el ángulo que se forma es pi sexto. Ese ángulo nos lo está dando en radianes.
Ahora nos dice que la norma de U es 1 y la norma de V es 7. Nos pide encontrar el producto cruz de U con V inicialmente. Por definición tenemos que la norma del producto cruz de U cruz V va a ser igual al producto de las normas por el seno del ángulo entre los vectores. En este caso, la norma de U es 1 y la norma de V es 7. Yo tengo 1 por 7 por el seno de pi sexto, y el seno de pi sextos es 1/2. Si queremos pasar esto a grados, sería 180 grados, que vale pi entre 6. Esto nos da un ángulo de 30 grados. Aplicamos el seno de 30 grados y nos va a dar 0.5, que es equivalente a 1/2. Luego multiplicamos 7 por 1 y nos queda 7/2, es decir, la norma del producto cruz de U con V es 7/2. Es 7/2. Luego nos pide que encontremos la norma de 3/4 de U por 3/4 de V. Bien, en este caso, por definición, eso va a ser igual. Recordemos la demostración que hicimos acá en el problema 2. Tenemos un escalar por el vector A por un escalar por el vector B. Eso es igual al producto de los escalares por el producto cruz de los vectores. Ahora fijémonos acá. El escalar en este caso, digamos que C es 3/4 y R es 3/4. Aquí tenemos que coinciden el R y el C. No siempre va a ser así, o no necesariamente tiene que ser así, y eso va a ser igual a multiplicar los escalares, es decir, 3/4 por 3/4. En este caso yo lo expresé como 3/4 al cuadrado, y eso por el producto cruz de U con B. Y esos resultados ya los teníamos. 3/4 al cuadrado es 9 sobre 16, es decir, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Tengo el valor absoluto de eso, porque recordemos que la norma es longitud y la longitud siempre es positiva. Y la norma del producto cruz. Y la norma del producto cruz la calculé en el literal A, que me daba que era 7/2. Entonces yo voy a tener 9 sobre 16 por 7/2. Y eso me va a dar 63 sobre 32. Y con eso tengo resuelto lo que es el problema 4. Si se fijan aquí, utilicé para el literal B el problema 2 que demostramos para saber cómo lo tenía que aplicar. No sé si en base a ese problema hay alguna duda o algún comentario. Licenciado, la norma del producto cruz, ¿podría poner la imagen ahí, por favor? La norma del producto cruz, vaya. Ajá. Vaya, allí la norma del producto cruz es allí veo yo que es U, la norma de U Por la norma de la B. norma de B por el ángulo que está entre ellos, así Sí, sería. sí, así sería. Vaya. Y en un caso yo quiero encontrar la norma de U y B y no me dé el ángulo, No le dé el ángulo. sí tendría que encontrar este ángulo. Sí, tendría que encontrarlo primero. Tendría que formar. Es que en realidad no podría pedirle eso sin refiriéndose al producto cruz, porque el producto cruz lo que nos arroja es un vector que es perpendicular a U y a B. En este caso el ángulo de U cruz B con respecto a U es 90 y con respecto a V es 90. No podría pedirle exactamente esto sin darle el ángulo. Sí, vaya, en el producto, vaya, en el producto cruz, yo estaba revisando y viendo un material ahí, me lo daba con determinantes que se puede encontrar, no sé Sí. si se aplica ahí. Vaya, vamos a ir a la definición acá. Si usted lo hace con determinantes, puede hacerlo. Desarrolla los determinantes, arriba pone I, J y K, abajo iría A1, A2 y A3, y en el tercer vector iría B1, B2, B3. Desarrolla el determinante y se va a dar cuenta que los resultados son exactamente estos.
Aquí le está dando la forma de calcularlo sin hacer el determinante. Pero si usted desarrolla el determinante, el resultado al que va a llegar va a ser exactamente el mismo que está planteado en la definición. Bien, ¿alguna otra duda o comentario con respecto a ese problema? De mi parte, ninguno, licenciado. Bien. Seguimos entonces con el problema 5, planteado que aquí nos pide demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, en la que si se fijan tenemos la norma del producto interno o el producto punto de A con B, y eso va a ser menor o igual que la norma de A por la norma de B. Este resultado es uno de los más importantes que se utilizan en matemática. Y la desigualdad del triángulo, que ya la vamos a ver más adelante. En el problema 6 las incorporé acá porque son resultados que se utilizan bastante en resoluciones de problemas y cosas así. Les recomiendo que practiquen demostrarla para que ejerciten los conceptos y puedan tener más claridad a la hora de desarrollar sus ejercicios. Bien, la demostración vamos a partir de la definición del producto punto de A con B. Es decir, tenemos que A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora bien, recordemos que el valor absoluto del coseno es menor o igual que 1. Eso para cualquier ángulo. El coseno de cualquier ángulo siempre es menor o igual que 1, el valor absoluto de eso, porque puede ser menos 0.79, por ejemplo. Al aplicar el valor absoluto se nos vuelve positivo y 0.79 es menor o igual que 1. Es decir, que para cualquier ángulo el coseno de θ, el valor absoluto de él, va a ser menor o igual que 1. Por lo tanto, yo puedo reemplazar eso acá. Es decir, si aplico valor absoluto a los dos lados de la igualdad que tenía, obtengo que el valor absoluto de A punto B va a ser igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B por el coseno del ángulo. Bien, ¿por qué puedo hacer eso de aplicar valor absoluto a los dos lados? ¿Por qué? Recordemos que el producto punto de A con B nos arroja un valor real, es decir, un número real. Ahora, la norma de A también es un número real, la norma de B también es un número real, y el coseno del ángulo también me va a arrojar como resultado un número real. Entonces yo puedo aplicar valor absoluto a ambos lados porque todos estos son números reales. Entonces al aplicar valor absoluto tengo lo que me muestra aquí abajo. En este caso es exactamente igual. Si se fijan, yo no he hecho nada con el coseno del ángulo hasta este punto. Solo he aplicado valor absoluto a los dos lados y por eso la igualdad se mantiene. Yo lo que quiero probar es la desigualdad, que sea menor o igual. Ahora bien, teníamos que el valor absoluto del coseno va a ser menor o igual a 1 para cualquier ángulo. Entonces si yo reemplazo 1 acá por el valor absoluto del coseno, porque yo sé que el valor máximo que va a tomar el coseno va a ser 1, que es por ejemplo con 0 grados, con 180 grados, el valor máximo o el valor más grande que toma el coseno va a ser 1. Es decir, yo al lado derecho estoy tomando el valor más grande que pueda tomar el coseno, por decirlo así, que es 1. Lo multiplico por la norma de A y por la norma de B. Me queda exactamente lo que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Es decir, el valor absoluto de A punto B va a ser menor o igual que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Va a ser igual únicamente cuando el coseno del ángulo tome el valor de 1. Y va a ser menor cuando sea menor que 1. De este paso de acá se saca lo que es la desigualdad. Y ahí tenemos probado lo que es el problema 5. No sé si hay algún razonamiento que se necesite reforzar en cuanto a este ejercicio. Bien, continuamos entonces. Problema 6. En el problema 6 nos pide demostrar la desigualdad del triángulo. Esta desigualdad es la que utilizaron algunos en la resolución de uno de los problemas de la tarea, que la longitud de la sumatoria de dos lados es menor o igual que sumar
los dos lados, es decir, la norma de A más B es menor o igual que la norma de A más la norma de B. Para la demostración vamos a utilizar la definición que tenemos acá, que U punto U va a ser igual a la norma de U elevado al cuadrado, para partir del lado izquierdo. Es decir, que la norma de A más B al cuadrado va a ser igual a más B punto A más B. Este razonamiento también lo utilizaron mucho en la tarea. Así que ya vimos que esto va a ser igual a punto A más A punto B más B punto A más B punto B. Desarrollamos ahí, como el producto interno es conmutativo, yo puedo escribir B punto A como A punto B y lo sumo con A punto B y me va a quedar dos veces A punto B. Y por definición tengo que A punto A va a ser la norma de A al cuadrado y B punto B va a ser la norma de B al cuadrado. Entonces esto va a ser menor o igual que la norma de A al cuadrado más dos veces A punto B, es decir, el valor absoluto de A punto B en este caso. Que esto nos va a quedar estrictamente menor cuando se tome el valor mayor de A punto B. Entonces aquí vamos a tener que A más B, la norma de A más B elevado al cuadrado, va a ser menor o igual que lo que teníamos acá, es decir, que la norma de A al cuadrado más dos veces la norma de A por la norma de B más la norma de B al cuadrado. Y si se fijan, acá tengo el primer elemento al cuadrado más dos veces el primer elemento por el segundo más el segundo elemento al cuadrado, es decir, yo tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esta parte de acá va a ser igual a tener a la norma de A más la norma de B, todo eso elevado al cuadrado. Si yo desarrollo esto, voy a volver a lo que tengo acá al lado izquierdo. Ahora bien, si se fijan, hemos llegado a que la norma de A más B al cuadrado va a ser menor o igual que el binomio a la norma de A más la norma de B elevado al cuadrado. Yo saco raíz de acá, saco raíz a este lado y se me va a simplificar lo que es el cuadrado del binomio. Y me va a quedar que la norma de A más B es menor o igual que la norma de A más la norma de B, que es lo que se quería demostrar en la desigualdad del triángulo, en lo que tengo acá. Y con eso creo que concluimos lo que son los problemas planteados para la tutoría de repaso. No sé si tienen alguna duda con este problema o con alguno de los que se han desarrollado anteriormente. Con el último me quedó una duda, licenciado, en el momento en el que aplica por primera vez la desigualdad. La desigualdad. Vamos a ver. Acá. Sería aquí. Sí, en ese. Vaya. Ahora fijémonos que acá la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es la que la probamos en el ejercicio 5, nos establece que el valor absoluto de A punto B va a ser menor o igual que la norma de A y la norma de B, el producto de la norma de A y la norma de B. Por eso es que yo en el siguiente paso puedo hacer el reemplazo del valor absoluto de A punto B menor o igual que la norma de A por la norma de B, por aplicando lo que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es la que se ha utilizado acá. Sí. No sé si lo logramos ver. Sí, licenciado. Pues de ahí se deduce esto menor o igual que la norma de A al cuadrado más dos veces la norma de A por la norma de B más la norma de B al cuadrado. Aquí se ha reemplazado. Sí. Luego se desarrolla algebraicamente y llegamos a lo que queríamos demostrar, que la norma de A más B es menor o igual que la norma de A más la norma de B. Sí, ahora comprendo. No sé si hay alguna duda con respecto al material sobre lo que van a realizar en el examen el día domingo. Porque lo que respecta a la tutoría de repaso, ahí estarían completos los problemas desarrollados. Entonces, los temas de la tutoría 2 no van a salir en el examen. En el examen vienen todos los temas de la unidad, todos los que están en el material. Ok.
completos a producto interno, todo lo desarrollado en la tutoría 2, la tutoría 1, incluso lo de repaso que acabamos de ver ahorita. Ok. L, M y N nos pide cuadrilátero ALMN. Pide ALMN, ese cuadrilátero. Sería describirlo como sumas vectoriales y probar de que este lado es paralelo a este y este de aquí arriba es paralelo al de acá abajo. Siempre tomando en cuenta que L, M y N son puntos medios. Es decir, que el lado AB, por ejemplo, va a ser 2 veces el lado AL, que el lado BC va a ser 2 veces MC, que el lado CA es 2 veces el vector CN o NC. O incluso aquí pueden utilizar lo que es uno de los resultados que se utilizó en la tutoría 1, que como estos son puntos medios, este lado es paralelo a este y es exactamente la mitad de este. Ahí prueban de que este lado es paralelo a este de forma directa. Solo tendrían que probar de que el lado este AL es paralelo al lado NM. Y de esa forma tendrían ahí una media idea de cómo realizar ese problema. Entonces ahí estaríamos, creo, por el día de hoy. Voy a tratar de cortar el video para que no quede tan pesado.